Charles? Charles? Un té con pastas. Charles! Oh, querido, me lo pasé tan bien anoche en la recepción de la embajadora. Yo también, cariño. El servicio fue exquisito. ¿Cómo se llamaba el mayordomo que nos atendió? Charles, se llamaba Charles. Ah, Charles. ¿Oíste los rumores de su partida? Sí, pero creo que no son más que tontinas. Charles, querido hermano, te marchas y nos dejas a mí y a papá cuidando de mamá. Irte es tu decisión, pero ¿merece la pena dejarlo todo atrás por esto? El Señor no perdonará tu insolencia. Lo siento, madre, pero jamás lo entenderás. Yo amaba a Charles. Una señorita como tú debería casarse con alguien de su mismo nivel, no con el sirviente de una embajadora. Él me miraba como todas las chicas desean ser miradas. Su sonrisa me hacía sentir como la única persona del mundo. Y ahora el muy imbécil se ha ido por... Ni siquiera has tenido el valor de saber por qué se ha ido.